Para la mayoría de quienes habitan en Santiago, la historia de esta región comienza hace solo 5 siglos, cuando Diego de Almagro arriba a orillas del Mapocho en 1536. Sin embargo, podría haber sido hace más de 12.600 años cuando el hombre llegó por primera vez a esta cuenca cubierta de bosques, pantanos y ríos transparentes. A pesar de tan largo tiempo transcurrido, muy poco se sabe de aquellos auténticos pioneros, en especial del enorme desafío que para ellos significó aprovechar a la naturaleza para obtener su alimento, sus armas y utensilios. Afortunadamente, el valioso legado dejado por nuestros antecesores aún es posible encontrarlo escondido en algunos rincones del hoy inhóspito valle que alberga la ciudad capital, donde viven casi 1/3 de los actuales habitantes de Chile. A retroceder en el tiempo, queremos hoy invitarles a un fascinante viaje hacia las entrañas de Santiago, para ir en busca de la desconocida historia de nuestros antepasados indígenas, para quienes el amplio valle que se extiende entre las cordilleras de los Andes y de la costa, entre los ríos Maipo y Mapocho, fue un verdadero paraíso terrenal, del que, lamentablemente, ya nada queda. Corría un día de 1536, cuando los residentes del amplio valle que se abre hacia el sur de los cerros de Chacabuco, donde nace la zona central de Chile, se enfrentaron a los más extraños seres jamás vistos. Mitad hombres, mitad bestias, aquellos guerreros de trajes resplandecientes, montados en enormes animales desconocidos, sorprendieron a los nativos del Valle del Mapocho, quienes a partir de ese momento verían cómo su historia sería cambiada por las armas, mientras sus creencias y tradiciones serían sentenciadas por la cruz. Superando la bravía resistencia indígena, las huestes conquistadoras de Diego de Almagro y luego de Pedro de Valdivia fueron los primeros ojos europeos que vieron el hermoso y próspero valle del río que los nativos llamaban Mapuche, el que, dividido en 2 brazos, albergaba junto a sus márgenes una población de por lo menos 10.000 personas. Muy distintos a los indígenas que habían enfrentado en el Perú y en el norte de Chile, con un aspecto, costumbres y creencias completamente diferentes a lo que habían visto hasta ese entonces, los españoles se sorprendieron al extraño pueblo. ¿Quiénes eran aquellos hombres llamados picunches? ¿De dónde provenían? ¿Quiénes fueron sus antecesores? Con muy pocas evidencias de su pasado, los habitantes originarios de Chile Central recién han comenzado a develar a los arqueólogos algo de su enigmática historia que los llevó al dominio de este territorio. No es precisamente fácil encontrar los primeros registros de seres humanos en Santiago, debido a la profunda modificación del paisaje de la zona
más densamente poblada y alterada del país. Es por esta razón que el más antiguo testimonio de presencia humana en la región metropolitana lo encontramos fuera de la ciudad, en plena cordillera de los Andes, a unos 50 kilómetros al noreste de Santiago, en un afluente del río Aconcagua. El hallazgo, que causó una gran expectación entre los arqueólogos chilenos, es el punto de partida de nuestra expedición. Tan pronto se inicia el estudio del sitio, se comprueba que junto al lugar había existido una laguna, en cuyos márgenes se reunía cada primavera y verano gran cantidad de animales, especialmente aves, roedores y grandes mamíferos. Ocupando este lugar, por lo menos desde hace 10.000 años, los hombres y mujeres que vivieron en la caverna de Piuquenes fueron hábiles cazadores de todos aquellos animales que requerían para alimentarse y vestirse, especialmente guanacos y ñandúes. Refugiados en tan conveniente alero natural, sus habitantes faenaban las presas junto a los fogones que mantenían constantemente encendidos. Capa tras capa, las cenizas y desperdicios dejados durante 4 milenios de ocupación humana se fueron acumulando hasta formar un grueso depósito que alberga los más reveladores testimonios de la vida de quienes la habitaron hasta su abrupto abandono hace unos 6.000 años. Llegamos a visitar el sitio acompañados por Rubén Steberg, arqueólogo e investigador del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago y encargado de dirigir las excavaciones y estudios que aquí se han realizado desde su descubrimiento en 1998. Sí, es muy importante haber hecho eso. Bueno, aquí estamos entrando al lugar que te quería mostrar. Es el depósito estratigráfico de 5 o 6 metros de potencia y que fue sellado por un aluvión hace más o menos 6.000 años. Aquí estamos en un lugar bastante importante. Apareció el esqueleto más antiguo de Chile Central, el resto humano más antiguo. ¿Qué edad tiene eso? Eso, 9.000 años. Sin embargo, aquí, en la base del depósito, están los restos más antiguos de ocupación humana, de 10.115 años, y que se reconocen por esos carbones que han quedado en el perfil. Eso eran los fogones donde ellos cocinaban, ¿no? Sí, aquí por ejemplo hay un estrato bastante nítido, donde casi todo es una mezcla de carbón y restos culturales, incluyendo resto de comida. ¿Principalmente guanacos era su dieta? Sí, el registro ha mostrado cerca de un 99% de guanacos, pero los restos de aves y roedores son muy delgados y puede que no se hayan conservado bien en este depósito bastante húmedo. Los cazaban con boleadora. Era una de las formas de cazarlo. Allí hay una boleadora, hemos encontrado otras. ¿Y esta boleadora la amarraban con algún tipo de cuerda? ¿De qué material era hecho? Sí, seguramente con una cuerda de cuero. De cuero. Del mismo cuero de los guanacos que tenían a su disposición. Pero eso no se ha encontrado. Lo sabemos porque grupos etnográficos, por ejemplo en La Pampa, Argentina, todavía ocupaban la boleadora. También se utilizaba la punta proyectil.
Es una punta de flecha, ¿no? Es una punta de flecha sumamente bien trabajada, con bordes aserrados. Pero extraordinario. Con buen filo. Y si te fijas, la base, donde tú tienes la mano, está perfectamente adaptada a donde encaja un astil. Ahora, ¿qué material es el que compone estas puntas de flecha? Estas son rocas Cuarzo, que... ¿no? Sí, este es un cuarzo transparente. Son sílex, riolita, son variedades de cuarzo muy populares en la cordillera. O sea, ¿las encontraban por aquí, por el área? Así es, por el área, pero no hemos encontrado los lugares precisos donde las extraían. Este es un hueso camélido, un hueso largo, que fue trabajado, fue pulido y después se usó como punzón. Hay presencia de manos de moler con restos de pigmento rojo, seguramente es óxido de fierro, y eso lo usaban para pintar sus cueros, pintar la caverna, y muchas veces se le ponía pigmento rojo al astil, para donde iba la unión con la piedra. ¿De qué antigüedad es esta mano de moler? Esta aproximadamente tiene 8000 años. Con las montañas cubiertas de nieve entre los meses de abril y octubre de cada año, animales y cazadores debían descender hacia los valles más bajos, donde abundaba la vegetación durante el invierno. Densos bosques de peumos, boldos, canelos, arrayanes, lingues y quillayes cubrían quebradas y laderas de la precordillera de los Andes. Aquel era el reino de las aves, con más de 20 especies diferentes, muchas de las cuales sirvieron de alimento durante milenios a los habitantes de la zona central de Chile. Valles y ríos cordilleranos fueron un hábitat ideal para otras aves de gran tamaño, como el pato cortacorriente, que también debió formar parte de la dieta de los más tempranos cazadores de la región. Especial destreza debió exigir a los nativos la caza del loro tricahue, la más grande y llamativa de las especies de loros que viven en Chile. Habitante regular en el pasado de los valles andinos entre el río Elqui y el río Maule, hoy solo quedan unas pocas colonias que han logrado salvarse de la más despiadada caza y captura en tiempos recientes. De mayor importancia para los más antiguos grupos familiares fue el guanaco, cuya abundante carne aseguraba el alimento por varios días, mientras su piel era utilizada como vestimenta y sus huesos para la fabricación de artefactos. Hasta antes que llegaran los conquistadores españoles, se estima que existía una población superior a los 40.000 ejemplares de guanacos solo en la cordillera central frente a Santiago. En dramático contraste, hoy encontramos apenas un centenar de ellos en el valle del río Cipreses, al interior de Rancagua, donde son celosamente protegidos por CONAF luego de la más brutal persecución que cualquier otro animal pudo haber sufrido a manos del hombre en la región. Siguiendo las escurridizas huellas de quienes habitaron hace milenios la zona de Santiago, viajamos unos 70 kilómetros al norte de la capital, junto al cordón montañoso de Chacabuco. Nuestro destino es la quebrada de la Ñipa, uno de los más antiguos sitios arqueológicos de la región metropolitana. Por aquí rondaron bandas de cazadores y recolectores hace 4000 años, dejando valiosos testimonios de su pasado.
14 parejas de pájaros. En total, más de 20 pajaritos. ¿Por qué habrían elegido este preciso lugar para instalar su campamento? ¿De dónde obtenían el agua y la comida? En busca de uno de los más antiguos sitios arqueológicos de la región metropolitana, viajamos inmediatamente al norte de la capital, a las quebradas de La Ñipa y Huechún, donde se produce la transición entre la vegetación boscosa de la llanura y la de las laderas de los cerros, lo que hizo de este lugar un ambiente ideal para la vida de los grupos de cazadores de hace 4 milenios. Estudios realizados a semillas carbonizadas de plantas de aquel periodo han revelado que la vegetación era bastante diferente a la que hoy podemos ver, sin que aparezcan espinos ni algarrobos que actualmente abundan, encontrándose en cambio evidencias de la presencia de otros árboles como el canelo, que requiere de mucha agua para su crecimiento, lo que revela que el clima hace unos 1400 años pudo haber sido notablemente más lluvioso que en el presente. Características de gran cantidad de sitios arqueológicos en Chile, desde Copiapó hasta el Valle Central, encontramos aquí extrañas perforaciones hechas en las rocas. Se trata de las piedras tacita. Y yo no creo mucho en usos rituales y mágicos, no. Yo creo que esto está vinculado con producción de comida. Estos orificios servían para moler semillas, granos y pastos que complementaron la dieta carnívora de las bandas de cazadores. Estos se definen como morteros colectivos, no transportables. Correcto. Pero es colectivo, o sea, aquí pueden tranquilamente estar varias personas moliendo al mismo tiempo, y además que al no ser transportable, lo más probable es que se volvía muchas veces al mismo lugar. Correcto. O sea, yo no pienso que los grupos permanecían todo el año aquí, pero de que hacían circuitos y regresaban y volvían a regresar, y yo creo que sí. Y estas profundidades, porque si tú te fijas, esta tiene 30 o 35 centímetros, sí, se logró después de muchos años o siglos de uso. Con los habitantes de la zona central de Chile cada vez más dedicados a la recolección de todo tipo de plantas, llegamos al año 200 a.C., cuando aparecen por primera vez restos de cerámica, particularmente vasijas en las que se podían colectar, almacenar, cocer y preparar los granos. Nuestra búsqueda nos lleva ahora al corazón de la ciudad de Santiago, a solo unos centenares de metros del Museo Nacional de Historia Natural, en plena Quinta Normal, donde curiosamente se encontraron las más antiguas evidencias de los primeros intentos del hombre por modelar la tierra en la región. Nada queda de las chozas donde habitaron aquellos grupos familiares, habiéndose hallado en cambio abundantes trozos de objetos de cerámica de muy sencilla elaboración. Llama la atención los restos de pipas de greda cocida con las que probablemente fumaban algún tipo de plantas alucinógenas en ocasiones ceremoniales. Un raro adorno que les perforaba la piel bajo el labio inferior era uno de los artefactos decorativos corporales más importantes. Se trata del tembetá, elaborado de cerámica, huesos o piedras con diferentes formas y tamaños. Con la ciudad cubriendo de cemento el valle del Mapocho, bien se podría pensar que gran parte de la historia de sus antiguos habitantes se ha perdido para siempre. Sin embargo, al realizar grandes excavaciones como las requeridas por la construcción del metro, los arqueólogos han logrado rescatar importantes testimonios de la presencia humana en Santiago, en especial de la época inmediatamente anterior a la llegada de los conquistadores españoles.
Mejor suerte se tuvo en los faldeos del Cerro Manquehue, donde en la década de los 80, al levantarse un gran edificio empresarial, se encontraron los restos de un importante asentamiento humano. Las excavaciones, dirigidas por Fernanda Falabella, arqueóloga de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, revelaron la existencia de varias tumbas dentro de un poblado que fue fechado 100 años después de Cristo. Destacaban allí los jarrones y platos de cerámica que fueron depositados junto a los difuntos con semillas que pudieran ser utilizadas en una futura vida. Son características en las formas humanas representadas en los cántaros y vasijas a través de caras con expresivos rasgos faciales. Grandes recipientes utilizados como urna funeraria para enterrar a los niños revela el enorme interés de los habitantes de los faldeos del Manquehue por proteger el cuerpo de los pequeños en su viaje al más allá. La gran cantidad de morteros y artefactos de piedra encontrados en las tumbas de las mujeres revela una clara especialización en el trabajo de la cocina, particularmente en la molienda de granos y semillas. Análisis practicados a los huesos de algunos difuntos demostraron una alta concentración de zinc, delatando una dieta basada en el consumo de maíz, producto de la expansión de los huertos familiares. Si bien no se hallaron corontas o granos secos en la excavación, es muy probable que hacia el año 400 de nuestra era, los habitantes de los faldeos del Cerro Manquehue, así como los de Quinta Normal, ya estuvieran cultivando no solo maíz, sino también otras plantas traídas seguramente del altiplano de Perú o Bolivia, como los porotos, las calabazas y el ají, junto a otras de origen local, como una variedad de quinoa. Con la agricultura plenamente desarrollada en los márgenes del Mapocho, llegamos al primer milenio de nuestra era, cuando surge un nuevo grupo de habitantes en la zona central de Chile que rápidamente cambia la forma de vida en la región. ¿Eran estos descendientes de los antiguos pobladores de la zona que experimentaron un sorpresivo desarrollo? ¿O se trataba de inmigrantes provenientes de lejanas tierras de más al norte? Nadie puede aún contestar estas interrogantes, aunque sí se conocen los principales cambios de esta revolución social y cultural que se produjo a partir del año 900 después de Cristo entre los ríos Aconcagua y Cachapoal, periodo que los arqueólogos han denominado como fase Aconcagua. Demostrando una nueva forma de organización social, los difuntos comenzaron a ser enterrados fuera de los sitios de residencia, dando origen a los primeros cementerios, los que se caracterizaron por estar formados por gran cantidad de túmulos. Ubicado junto al cordón montañoso, donde existe un tranque de relaves de la División Andina de Codelco, visitamos con Rubén Steberg y Jürgen Rothman, especialista en zoología y botánica, el más importante cementerio de representantes de la cultura Aconcagua. Estos montículos de tierra, si quieres, veamos uno, eran sepulturas, lo que recubrían las sepulturas de personas de la cultura Aconcagua. ¿En qué época comenzaron los entierros en este lugar? En el año 1000 hasta el 1500 después de Cristo. O sea, hace unos 1000 años atrás. Así es. ¿Y esta gente vivía en este lugar o vivía en pueblos o aldeas? Hay sitios habitacionales tipo pobladitos, 1 a 600 metros hacia el norte de este lugar,
y hay otro un poco más arriba en Ojos de Agua, más o menos 1 kilómetro. ¿Pero qué encuentras ahí? ¿Qué se puede ver hoy día? Mira, eran viviendas de tipo ruca, de material perecible, vegetal, pero en los lugares donde habían viviendas, habían 2 o 3 morteros de piedra, con sus manos de moler, y mucho basura, cerámica que se les quebraba, quedaba en el lugar, algunas herramientas hechas de piedra, y por esos vestigios sabemos que ahí habitaban. ¿Tenía alguna característica especial la cerámica de este pueblo Aconcagua? Las formas y la decoración, incluso el color de fondo, era muy característico. Trataban de hacerlo bastante uniforme. El color de fondo siempre era naranja o color salmón. Las formas eran abiertas tipo platos o fuentes, y habían también jarros. ¿Y tenían algún diseño particular los Aconcagua? Sí. En los platos, por ejemplo, o en los pucos abiertos, por fuera se dibujaba un mismo diseño siempre, que era el trinacrio, una especie como de 3 aspas, siempre el mismo motivo, pero por dentro del plato o la fuente había más variedad en los motivos. ¿Eso es característico de la cultura Aconcagua? Sí, e igual que el enterrarse en cementerios con túmulos, eso también es característico de ellos. ¿No había ganadería aquí? Aparentemente no, porque hasta ahora todos los restos de camélidos que se han encontrado corresponden a guanacos. No se han encontrado todavía domesticados, por lo tanto se tiende a pensar en que eran silvestres. A lo mejor los acostumbraban a vivir cerca de la casa, ¿no? Los aguachaban. Los aguachaban, sí. Pero es distinto, sí. Seguramente esto cambió radicalmente cuando esta zona se incorpora al Tahuantinsuyo, de los incas. A los incas. Claro. Ya con los incas el cuento cambia. Tienen que haber traído camélidos domésticos. Las llamas. Claro. Las llamas. Fue entre los años 1430 y 1460, es decir, casi un siglo antes que llegaran los conquistadores españoles, cuando el Valle Central de Chile vio arribar a miles de hombres que venían del norte, muchos de ellos de tan lejos como el Cusco, en el corazón de los Andes peruanos. Su llegada anunciaba una nueva era en la vida de la región, como fue la integración a la más grande e importante civilización que ha existido en Sudamérica, el Imperio Inca o el Tahuantinsuyo. Avanzando más de 3.000 kilómetros desde la capital imperial del Cusco, una enorme columna de guerreros a la que se habían agregado tropas de indígenas atacameños y diaguitas, apareció hacia el año 1430 en el Valle Central de Chile. Aquellos hombres venían a convencer a quienes vivían en esta región de formar parte del Tahuantinsuyo, cuyos dominios se extendían a lo largo del margen occidental del continente desde Colombia hacia el sur, siendo su rey el Inca. Aportando notables desarrollos en la arquitectura, agricultura y metalurgia, nuevas tecnologías en la alfarería y los textiles, profundos conocimientos en la medicina y astronomía, uno de los elementos traídos por los súbditos del Inca que más sorprendieron a los nativos fue la llama, el único animal doméstico que existió en América capaz de llevar carga sobre su lomo antes de la llegada de los españoles con el caballo. Gracias al empleo de caravanas de llamas, los incas, que no conocían la rueda, ni mucho menos la carreta, lograron transportar todos sus bienes que necesitaban a lo largo de su imperio. Indispensable resultó entonces contar con una red de caminos que permitiera el rápido desplazamiento de los funcionarios, así como de las noticias y la carga a lo largo y ancho del estado, para lo cual se llegó a consolidar el espectacular Camino del Inca. Con un trazado lo más directo posible entre el Cusco y todos los rincones del imperio,
la ruta llegaba al Valle Central de Chile, siguiendo el recorrido de la actual carretera que une Los Andes y Santiago, pasando por la cuesta de Chacabuco sobre el túnel. Luego de cruzar Colina, el camino del Inca entraba al Valle del Mapocho en el mismo sentido que hoy lo hace la Avenida Independencia, donde un pequeño letrero en la pared de una iglesia es el único recuerdo de la existencia de tan trascendental ruta. Respetando los dominios territoriales y las creencias de los habitantes propios de cada región, los incas rápidamente establecieron alianzas con los líderes, invistiéndolos con nuevos poderes. Todo esto a cambio de la lealtad y la mano de obra de los súbditos, que deberían dedicar una parte de su tiempo productivo para las labores asignadas por el Estado. Pero, ¿qué buscaban los nuevos gobernantes en este rincón de América? Aunque una de las motivaciones principales tuvo relación con la necesidad de extender los límites del imperio, tal vez la más importante fue la de satisfacer la demanda de oro, metal que para los incas representaba el reflejo cautivo de los dorados rayos del sol. Considerado este astro la máxima divinidad religiosa, el oro era destinado a los templos, al ajuar y objetos del emperador, así como de los grandes sacerdotes. Informados de la gran riqueza aurífera de las quebradas cordilleranas de la costa cercana a Santiago, los incas encargaron a sus nuevos súbditos la explotación de varios sitios donde el oro aparecía en forma de pepitas al lavar la arena, siendo el estero Marga Marga, que cruza la ciudad de Viña del Mar, uno de los más ricos yacimientos del dorado metal. Enorme ha sido la magnitud de los trabajos de extracción que se han llevado a cabo en su lecho a lo largo de más de 500 años. Cerca del nacimiento del Marga Marga, en el estero Coyihuay, aún es posible ver los restos de un importante lavadero de oro que pudo haber sido utilizado desde la llegada de los incas, apreciándose claramente los muros de las faenas y residencias. Aunque hoy gran parte del lecho del estero ya ha sido removido, no faltan los que sueñan con fortuna. Solitarios mineros con paciencia infinita van lavando la arena en largas bateas. Inmediatamente que aparece un grano de oro, se continúa el proceso en la chaya, donde se termina de lavar la arena hasta quedar solo las esquivas pepitas doradas. Para controlar un territorio tan vasto como el que hoy cubre la ciudad de Santiago, los incas instalaron una sede administrativa en las cercanías de la actual Plaza de Armas. En otros lugares, cercanos al centro de la ciudad, en el sector de calle Marcoleta, donde se construyó un conjunto de edificios a comienzos de la década del 70, se encontró gran cantidad de utensilios usados por los súbditos incas que allí vivían, destacando por su gran belleza los grandes jarrones de base puntiaguda destinados a contener agua. Estas piezas de cerámica llamadas aríbalos, de más de 70 centímetros de altura, son las de mayor tamaño encontradas en el Valle Central de Chile. Pero no todo sucedía en el centro de Santiago. En La Reina, en los faldeos precordilleranos que dominan la ciudad,
se hallaron hacia 1940 los restos de un cementerio inca, con más de 20 sepulturas. A juzgar por la magnitud de las tumbas, con forma de bóvedas conectadas al exterior por medio de un túnel, probablemente fueron enterrados aquí algunos de los más importantes personajes de la región, junto a las más hermosas ofrendas funerarias. Inspirados en las técnicas cusqueñas, los artesanos de la zona de Santiago trazaron en cada cerámica la figura del sol. El aumento de las tierras cultivadas, gracias al aporte tecnológico de los incas, como los sistemas de riego por canales, hizo necesaria la fabricación de cada vez más utensilios para cocer y guardar los granos. ¿Sabrían los incas que estas hermosas piezas volverían un día a ver la luz de su dios sol? ¿Que la madre tierra, su Pachamama, sería la mejor protectora de sus difuntos y ofrendas ante la inminente invasión extranjera que acabaría con el imperio años más tarde? Ubicado sobre la cumbre de una cadena de cerros situados hacia el sur de Santiago, en las cercanías de San Bernardo, los incas levantaron una de las pocas construcciones que aún se conservan en la región metropolitana. Es la fortaleza o Pucara de Chena. ¿Quiénes vivían en este Pucara, Rubén? Este cerro recibía continuamente gente que venía en forma temporal. De hecho, estaba preparado para recibir tropas en caso que el ejército incaico se tuviera que mover. También podían subir lonos que residían en el valle en caso que hubiera un ataque. Podían residir temporalmente acá arriba, refugiarse hasta que cesara el ataque de enemigo. Por la posición defensiva del Pucara. Exactamente, está dominando el valle de Tango con visibilidad hasta Angostura de Paine. Ya. ¿Tiene alguna significación mística, ceremonial, mitológica? Casi todas las instalaciones incaicas sacralizaban el lugar donde se instalaban. Ellos creían en un mundo animado, en espíritus importantes. Obviamente había espíritus más importantes en un lugar que en otro. En este caso, yo pienso que esto fue visualizado, todo el cordón de Chena, como un gigantesco animal. Un animal como un felino echado. ¿Y esta es la cabeza? Coincidiría donde está el Pucará con la cabeza del animal. ¿Tiene alguna importancia el hecho que desde este lugar se vea el Cerro El Plomo, por ejemplo? Yo creo que sí, porque no creo que sea casual que a través de la cola de este gran animal hay un portezuelo y se vea directamente este adoratorio incaico, que es el plomo. Yo creo que estaba vinculado simbólicamente este hecho. No nos olvidemos que los incas adoraban al sol. Rodeado por muros de protección, con numerosos recintos y una plaza central, el Pucara de Chena ayudó al cumplimiento de las reglas impuestas por el imperio hasta que fue abandonado unos 10 años antes de la llegada de los españoles. Otra de las fortalezas de la zona central, que aún nos permite reconocer sus estructuras, la encontramos a unos kilómetros hacia el sur de Chena, a media distancia entre la ciudad de Rancagua y el pueblo de Codegua. Ubicada en la cima del Cerro de la Compañía, esta construcción es considerada la más austral del Imperio Inca, ya que de aquí hacia el sur, los conquistadores del Cusco no lograron subyugar a los mapuches, a quienes apodaron en idioma quechua como promaucahues o gatos monteses por su gran espíritu guerrero. Sergio, estamos llegando a la cumbre y aquí hay algo bastante especial. Se ingresa como una plaza por esta especie de pasadizo. Ahora el pasadizo está protegido a ambos lados por estas construcciones cuadrangulares.
Bueno, quería mostrarte el interior de una de estas estructuras. ¿Ya? Están construidas con algo que se llama epirca, ¿Ya? que es preparar piedras más o menos del mismo tamaño. Son como bloques rectangulares, ¿no? Sí, sí, incluso tienen una cara plana que queda hacia afuera y produce una pared vertical. Y se pega con argamasa de barro. Eso implicaba traer agua de abajo y prepararlo aquí en el lugar. Esta arquitectura de doble muro, que generalmente mide 80 centímetros de ancho, ¿Ya? es característica de los sitios incaicos, se ve en todas partes. Ya. Además de eso, tienen un vano central. La puerta era esa. Sí, la puerta no estalla, pero eso se... ¿Y qué altura tendría más o menos el dintel? Metro 60, metro 70 es el dintel, y de ahí empieza una techumbre generalmente a 2 aguas. Ya. Eso es típico inca traído al norte, porque acá Exacto. no había techumbre de 2 aguas antes, ¿no? No, la ruca mapuche es ovoidal. Ya, correcto. Tiene otra forma. ¿Hay más estructuras como esta? Sí, te las Vamos a verlas, muestro. vamos. Están allá. Bueno, hemos llegado a un sector dentro de la plaza Intramuros bastante especial. Está reservado exclusivamente a grandes colcas, depósitos para guardar granos fundamentalmente. ¿Ya? Y aquí se conserva bastante nítido lo que fue el cimiento de la colca. ¿Y esto No sé, tenían piedras hacia arriba, un muro? seguramente tuvo un muro, pudo ser también de barro, ¿Ya? y arriba puede haber tenido un techito y algunas ventanas, una o más ventanas por la cual tú podías sacar los productos. Considerada por los incas como una cumbre sagrada por su cercanía al sol, el Cerro El Plomo, con sus 5.400 metros de altura, se levanta como la más inconfundible montaña andina frente a Santiago. Fue justamente en los alrededores de la cima donde sacerdotes y los más importantes representantes del rey inca ordenaron construir un adoratorio para realizar ceremonias de ofrenda al sol. Para subir al plomo, era necesario remontar el valle del Mapocho hasta llegar al encuentro de uno de sus afluentes, el río Molina. Por allí, se debía continuar subiendo hasta internarse por el angosto cajón del río Sepo, donde aún podemos distinguir una huella que conduce hasta los pies de la enorme montaña. Llevando consigo todo tipo de ofrendas para agradar a los dioses, en algunas ocasiones se llegó al extremo de sacrificar niños especialmente elegidos para la ocasión. Remontando las escarpadas laderas del Plomo que se abren hacia el Cajón del Sepo, la larga comitiva ceremonial debió subir hasta la cumbre atravesando un ancho glaciar, corriendo el riesgo de caer hacia el precipicio. En la cima de la montaña, una plataforma de piedra esperaba al niño de unos 8 años de edad, que luego de beber una pócima alcohólica probablemente preparada en base a coca, maíz o algarrobo fermentado, era introducido a su tumba, donde debió dormirse y morir congelado sin ningún síntoma de sufrimiento. Perfectamente preservado por el frío, el niño permaneció casi 500 años en su helado nicho del Plomo, hasta que en 1954 fue descubierto accidentalmente por un arriero, quedando bajo la custodia del Museo Nacional de Historia Natural, donde es mantenido en una cámara refrigerada. El vestuario con que fue enterrado hoy nos permite apreciar cada detalle de las delicadas prendas tejidas con finas lanas de camélido. Los mocasines de cuero finamente bordados se han logrado mantener sin alteraciones, siendo posible que el niño haya subido con sandalias hasta la cumbre del Plomo, donde fue especialmente vestido para la ceremonia. Gracias a las ofrendas con que se le encontró, fabricadas con plumas de flamenco, piedras semipreciosas,
oro y hermosas conchas marinas tropicales, hoy podemos admirar el extraordinario desarrollo de los artesanos incas encargados de elaborar los preciados objetos con que el niño fue sacrificado. Estos rituales, presentes en las altas cumbres del Tahuantinsuyo, se realizaron solo en ocasiones especiales, como la muerte del emperador o para celebrar el solsticio de verano, cuando ocurre el día más largo del año. Casi un siglo alcanzaron los incas y sus seguidores atacameños y diaguitas, que habían formado parte de sus huestes, a ejercer su influencia sobre los habitantes del Valle Central de Chile, hasta que los conquistadores españoles, al mando de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, derrotaron al ejército imperial en el Cusco. Matando a sus gobernantes, lograron así de un día para otro uno de los más grandes imperios que han existido en el mundo. Abandonados los pucaras de Rancagua y Santiago, la población de esta región de Chile volvió momentáneamente a lograr su independencia del dominio incaico, aunque jamás imaginaron que aquello sería solo por unos pocos años. Fue así como en un día de diciembre de 1540, al llegar a orillas del río Mapocho, las huestes del conquistador español Pedro de Valdivia, cuando la historia de Chile comienza por fin a escribirse con tinta y papel, olvidando eso sí incluir los 10 milenios anteriores que hoy hemos intentado revivir en busca de nuestros más profundos orígenes como pueblo andino y americano.